Buenos días, amigos, amigas. Muy brevemente y antes que nada para agradeceros vuestra presencia en este homenaje laico que hacemos a nuestro fundador y que lo hacemos aquí, ante este mausoleo de Emiliano Barral, hijo y nieto de canteros, que también descansa en este cementerio civil, víctima de la guerra incivil. Aquí tenemos nuestras dos memorias, la memoria política y sindical y la memoria en piedra, las dos vivas, para que nos reconozcamos en ellas, para que nos miremos al espejo de lo que fue la fundación del Partido Socialista. Hace muy pocos días, en Gijón, en el 125 aniversario de la creación de la agrupación socialista, yo me refería a aquel momento en el que 25 hombres, porque entonces eran hombres, un 2 de mayo, para luchar contra la injusticia, fundaron un partido al que llamaron Partido Socialista Obrero Español. Y las preguntas que ellos se hacían, el por qué la injusticia, por qué la explotación, por qué la desigualdad, por qué el miedo, son las mismas preguntas que nos hacemos nosotros 137 años después, las mismas preguntas que han atravesado nada menos que 3 siglos. Las respuestas no pueden ser las mismas. Aquella utopía de una sociedad de trabajadores libres, iguales, pacíficos, fraternos, honrados e inteligentes, propietarios de los medios de producción, se quedó vieja y fue sustituida por otras respuestas mucho más imperfectas que aquellos relatos utópicos de mi juventud, pero respuestas que sirven para solucionar los problemas que se van planteando a través de nuestra trayectoria histórica. Por eso, lo que nos dejó el fundador fue un partido muy marcado por su personalidad, un partido de militantes con un sentido profundo de su dignidad como clase o como grupo ejemplar y de cuadros conscientes de nuestra responsabilidad de que dirigimos una organización trascendental para el cambio social. Él nos dejó una tradición de austeridad y un estilo moral de vida que estaba muy vinculado a él mismo, porque Pablo Iglesias no fue un intelectual ni estuvo encerrado en una torre de marfil. Él era un hombre cercano, próximo a la vida, a la tortura de la vida, pero también a su luz y a su alegría. No fue un teórico de alcance y justamente por eso también nunca predicó dogmas ni verdades absolutas, sino humanitarismo y solidaridad. Y por eso hemos podido tener esta capacidad para dar respuestas a lo largo de las encrucijadas que hemos vivido en nuestra historia. Y ahora vivimos una en un tiempo de aceleración, ese tiempo que Bauman dice de la sociedad líquida en la que todo cambia, el trabajo, la familia, la soberanía, el sexo, la vida, la muerte, todo está cambiando, todo se redefine. Y nosotros también cambiamos nuestras preguntas para responder a esos nuevos miedos, porque ahora la riqueza y los privilegios se transfieren y la pobreza y los miedos se heredan. Y hay nuevos miedos en la sociedad, miedos colectivos de todas estas, la clase media que ve cómo se la está proletarizando, cómo se le dan o se le quieren dar servicios de bajo coste proporcionados por un Estado de bajo coste, cómo se quiere romper aquel pacto no escrito entre la ciudadanía, sus élites y su Estado, eso que se llama el pacto, el contrato social. Miedos colectivos asociados a jóvenes que ahora mismo se ven ellos mismos como un gran precariado, como una exclusiva clase social, y miedos personales, el miedo del que no tiene empleo, el miedo del que teme perderlo. Hay miedos de pobres que cotizan a la seguridad social. Y para luchar contra el miedo, nosotros estamos aquí. Hay que luchar donde estemos, en las instancias supranacionales para controlar los flujos de capital, o en los gobiernos cuando estemos, o en la oposición
cuando nos corresponda estar en la oposición, que no es lo mismo, no se puede hacer lo mismo, pero una cosa es ser oposición o estar en la oposición y otra cosa es hacer oposición. Y nosotros hacemos oposición, y porque la hacemos, el Gobierno ha tenido que empezar a hablar del cambio de la reforma constitucional, y porque la hacemos y pactamos con otros, hemos conseguido derogar una mala ley educativa, la Ley Wert, y porque pactamos con algunos y la hacemos, también hemos conseguido echar atrás la mala ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza. Y por eso también hacer oposición es ponernos a disposición, prestar nuestro apoyo político y parlamentario y nuestro aliento en la movilización social de los sindicatos. Eso es hacer oposición y seguiremos haciéndola donde estamos. No estamos bien, pero os aseguro que a medio o corto plazo podemos estar mejor, porque en política hay que saber esperar. La política hay que saber crearla y no desperdiciarla por la sombra del Gobierno o la sombra del poder. Compañeros, compañeras, estaremos aquí el próximo 9 de diciembre, el próximo año, y estaremos mejor. Estaremos mejor porque no pensaremos en nosotros mismos, no estaremos en la introspección, sino estaremos pensando en la gente, cerca de la gente, con sus caras, con sus nombres, con sus problemas, como siempre estuvo Pablo Iglesias, que lo hacía con la cabeza y con la emoción. Lo hacía de las dos maneras, con cabeza y con emoción, porque lo vemos. No me tenéis que pedir que lo haga deprisa, me tenéis que pedir que lo haga bien. Compañeros y compañeras, estaremos aquí con la gente, insisto, haciendo política como corresponde, con la cabeza y con el sentimiento, porque cuando vemos esas fotografías de Pablo Iglesias que corresponden a su edad tardía, y lo vemos con aspecto noble, pero la mirada triste y cansada, nos olvidamos que él llevaba un incendio en el corazón. Así que lo que debemos de pensar es en Pablo Iglesias como hombre faro, no detrás de nosotros, sino delante. Ese Pablo Iglesias durísimo y humano, intransigente y fraterno, que fracasó, a veces fracasó y se caía y se levantaba porque sabía que había infinitas cosas todavía por hacer. Nada más, muchas gracias por venir. Os dejo con el secretario general de la UGT, con Pez Álvarez. Buenos días, compañeros, compañeras. En primer lugar, os quiero agradecer vuestra presencia hoy aquí y me vais a permitir que agradezca a Paloma, que es la compañera que está en el cementerio, que cuide la tumba de Pablo Iglesias no solo como consecuencia del aniversario, sino en el día a día, y que la mantenga con tanta dignidad, de tal manera que cualquier ciudadano que venga a visitar la tumba de nuestro fundador la pueda ver en las mejores condiciones. Gracias, Paloma, por tu trabajo. Porque la tumba de Pablo Iglesias conviene también recordar que es la tumba del fundador de lo que hoy serían todos los movimientos de izquierdas. Pablo Iglesias, con las organizaciones que fundó Pablo Iglesias, se inició este proceso de lucha, este proceso de conciencia ideológica, este proceso de conciencia de clase que nos ha traído hasta el día de hoy. Y eso, compañeros y compañeras, pensado en términos históricos, cuando venía en el coche, yo venía pensando qué poco han cambiado las cosas desde aquel viaje de Pablo Iglesias del Ferrol hace más o menos unos 160 años, 158 años, hacia Madrid. Cierras los ojos, piensas en ese camino y abres los ojos, pones la televisión y ves los nexos
de refugiados que hay por Europa y no hay tanta diferencia. El mundo no ha cambiado tanto. Por eso también hoy conviene situar al pie de la tumba de Pablo Iglesias el carácter internacionalista de nuestras organizaciones, el carácter internacionalista de la UGT, que hace que su lucha sea una lucha por los trabajadores de nuestro país, por las trabajadoras de nuestro país, pero también por los refugiados que están vagando por Europa o por las personas que están retenidas en los CIES en nuestro país sin haber cometido ningún delito. Hoy, como hace 30, 40, 50 años, cuando había oportunidad de poder venir a la tumba de Pablo Iglesias, conviene poner de manifiesto en qué momento estamos y cuáles son las prioridades del sindicato de manera inmediata. Estamos en un momento muy difícil. Una compañera me recordaba ahora al lado de la tumba de Pablo Iglesias que este año los pensionistas, si no lo arreglamos, van a ver mermado su capacidad adquisitiva de manera dramática. Pero antes ha dicho aquí también, desde el día 8 de noviembre, las compañeras, las trabajadoras y las trabajadoras de nuestro país trabajan gratis hasta el día 31 en relación con los hombres. Y esa es la brecha salarial, es la discriminación que vive nuestro país. Hoy, los jóvenes de nuestro país o tienen trabajo en nuestro país, por decirlo de alguna manera, en una situación de semiesclavitud, es decir, trabajando por salarios que en algunos casos no llegan ni al salario mínimo interprofesional. Por cierto, si la ministra quiere comprobar y ver qué es lo que pasa, pues sería bueno que ampliara las dotaciones de la Inspección de Trabajo y seguramente que se podría encontrar, como ha hecho la vicepresidenta del Gobierno canario en Santa Cruz de Tenerife, que el 33% de los hoteles que visitaron en Santa Cruz de Tenerife, los trabajadores estaban en una situación de irregularidad. Es sencillamente poner medios. No hace falta pedir a los ciudadanos que denuncien, que no tienen ninguna posibilidad de denunciar a ningún sitio porque se acumularían en la Inspección de Trabajo y no tendrían salida. Es sencillamente poner medios para poder hacerlo. Y en esos casos de precariedad, en esos casos de falta de derechos, se encuentran de manera muy, muy importante nuestros jóvenes. Y los otros se van al extranjero. Y se van al extranjero como nos fuimos al extranjero, como se fueron al extranjero hace 40, hace 30 años en nuestro país. No mucho mejores condiciones, no penséis que están viviendo en una situación fenomenal. Al contrario, muchos de ellos están viviendo situaciones de precariedad en Alemania, en la Gran Bretaña, en todos esos países. Por eso, yo hoy quiero, teniendo en cuenta que es la primera vez que intervengo en la tumba de nuestro fundador, quiero reiterar nuestro compromiso, el compromiso de la Unión General de Trabajadores con los colectivos, con las personas que están en peores condiciones en nuestro país. Y os quiero pedir a todas y a todos, a los madrileños y al conjunto de los españoles, que participéis activamente en las movilizaciones que tenemos convocadas para el día 15 y para el día 18, la manifestación que tenemos convocada en Madrid. Porque somos plenamente conscientes que hoy la solución a nuestros problemas pasa por la movilización. La movilización combinada con la negociación. Pero sin movilización no hay posibilidades de llegar a un acuerdo que nos dé satisfacción a los problemas que tenemos. Por eso es muy importante que seamos todos plenamente conscientes que hay que poner en marcha procesos de movilización que nos permitan recuperar derechos. Y el día 18 es una buena oportunidad. Y creo también que lo tenemos que pedir, por lo menos desde la UGT lo hacemos con mucha humildad, porque somos absolutamente conscientes que hay una parte de los ciudadanos que nos miran de lado. Hay una parte de los ciudadanos y de los trabajadores que nos ven con ciertas reticencias. Y creo que tenemos que recuperar el terreno perdido,
Esta es una gran oportunidad para todas y para todos. Es un gran momento si nos unimos para conseguir objetivos y tenemos que dejar de lado los problemas que haya habido en el pasado, el que nos veamos mejor o peor y pensar en el futuro y en los objetivos que tenemos. Hay mejores condiciones, efectivamente. Y en ese sentido yo quiero agradecer a Javier Fernández su compromiso, el compromiso del Partido Socialista Obrero Español con las reivindicaciones de las organizaciones sindicales. Si somos capaces de mantener un bloque de reivindicaciones, los 20 puntos que las organizaciones sindicales planteamos a los partidos políticos antes de las elecciones, y que hay una mayoría en el Parlamento de diputados y diputadas que deberían de hacer honor a esas 20 propuestas, si combinamos la movilización y la lucha en la calle, junto con la coordinación y la actividad en el Parlamento, vamos a poder conseguir nuevas victorias para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, para la mayoría de los ciudadanos, sobre todo también para los pensionistas que están en grandes dificultades. Por eso yo os animo a trabajar, os animo a luchar, os animo a continuar la senda que con tanto honor nos dejó nuestro fundador. Y os quiero decir a los UGTistas que tenemos que estar muy orgullosos de nuestras siglas. Viniendo hoy aquí, uno se da cuenta hasta qué punto ese edificio de derechos, del cual se han quitado algunas piedras en los últimos años, es un edificio de derechos detrás del cual había un UGTista, detrás del cual había una persona de la Unión General de Trabajadores luchando y trabajando para que fuera posible. Y eso, compañeros y compañeras, nos tiene que hacer sentir orgullo de siglas para continuar esta lucha, para continuar ese trabajo que inició nuestro fundador y que continuará por muchas más generaciones. Muchas gracias y adelante.